Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Partido Social Cristiano, lista 6, escogió oficialmente a su binomio presidencial para las elecciones, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y la legisladora Diana Passley. En el mismo evento se eligió también a sus cuadros para asambleístas nacionales, provinciales y del Parlamento andino. ¿Buscará el Partido Social Cristiano nuevas alianzas o sus listas son ya definitivas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Alfredo, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Siempre es un placer poder compartir con ustedes esta entrevista. Un saludo a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando. Alfredo, la lista de asambleístas nacionales la encabeza usted, Alfredo Serrano, que es actual presidente del partido, y también la periodista Luisa Delgadillo, quien justamente el 15 de agosto anunció su retiro de la televisión ecuatoriana. El Partido Social Cristiano ha sido en los últimos años un partido político, digamos, móvil, que pasó de tener una alianza con el gobierno de Guillermo Lasso a buscar, solo 900 días después, su destitución. Luego, Kronfle pudo llegar a ocupar la presidencia de la Asamblea por una alianza entre el Partido Social Cristiano, ADN y el correísmo. Sin embargo, ahora se presentan como un partido crítico al gobierno de Noboa. ¿Buscará finalmente el Partido Social Cristiano una alianza con el correísmo para estas elecciones? Gisela, nunca tuvimos alianza con Lasso, excepto la electoral, pero con el gobierno jamás, porque recuerde usted, pues él traicionó la alianza el 14 de mayo, 10 días antes de asumir el cargo, ¿sí? Nos traicionó a nosotros, el acuerdo que habíamos hecho pues lo botó al traste de la basura, y desde ese momento pues que el gobierno asumió 10 días después, pues siempre estuvimos en la oposición contra Guillermo Lasso, de manera que ni un día fuimos parte de alianza con el gobierno, sí con el candidato. ¿Y qué pasó con el correísmo? Porque no nos olvidemos de la actuación tan cercana que tuvieron con el correísmo en la Asamblea Nacional, y a pesar de que en un inicio pues eran sus mayores opositores, ¿no? Ustedes a la Alianza País eran los mayores opositores y detractores. Bueno, en la Asamblea Nacional pues obviamente ninguna fuerza política tiene mayoría para tomar decisiones. Y uno está obligado a coincidir en unos casos con unos, en otros casos con otros, pero eso cuando usted coincide con el gobierno no significa que usted es gobernista, y cuando coincide con el correísmo no significa que usted es correísta, o cuando coincide con la señora Roma no significa que usted es romista. Es decir, y eso va a seguir siendo siempre, a no ser que algún partido vuelva a tener más de 70 votos en su momento. Entonces, ¿usted considera que su partido se ha mantenido claro siempre y firme en sus principios? No hemos claudicado de ninguna forma nuestro plan de gobierno, nuestra estrategia política, nuestro accionar permanente. Por eso con el gobierno estuvimos en contra, por ejemplo, de la alzada del IVA. Por eso hemos estado en contra de algunas acciones que en cambio ha tomado Construye. Por ejemplo, votó a favor del IVA cuando ya vino el veto. Gracias a ello no conseguimos los 92 votos para rechazar el IVA. Entonces, insisto, pero además de la negativa, además de esa negativa que ha sido siempre como la bandera de no al aumento de los impuestos, ¿cuál sería otro de los principios del Partido Social Cristiano que hayan mantenido firme durante esta época tan convulsionada en la política? La defensa, por ejemplo, a rajatabla de las rentas de las ciudades, provincias y parroquias. Por ejemplo, el evitar y seguir luchando, porque vamos a seguir después del veto del presidente, a la ley del IES que le prohíbe al gobierno de turno, sea cual fuere, meter la mano de los recursos de los afiliados. El tema de los impuestos. Vamos a seguir luchando en el trabajo por horas, que lamentablemente lo desinformaron. Creemos en la inversión extranjera en este país, y para lo cual hay que darle seguridad jurídica, y que lamentablemente por desinformación y por mal llevada la campaña del gobierno también pues obviamente falló. Pero nosotros creemos en esas tesis, creemos en una tesis fundamental que primera prioridad en el gasto debe ser la salud, la educación y no el pago a los tenedores de deuda externa. Por ejemplo, una vez que usted atiende a las clínicas de diálisis, a los hospitales que están retrasados en el pago como Solca,
usted puede pagar deuda externa, pero primero a la gente y luego a los tenedores de deuda, sin desconocer el compromiso que existe. Esas son líneas rojas, por ejemplo, para nosotros y que jamás vamos a claudicar. ¿Y cómo calificaría la relación actual del Partido Social Cristiano con el partido de gobierno ADN, considerando que pues una de las mayores figuras de ustedes, Esteban Torres, pasó a formar parte de las filas más cercanas al oficialismo? Bueno, Torres nunca fue social cristiano, él es parte de un movimiento que se llama Tiempos de Cambio, con el cual teníamos una alianza, que ahora sé que va en alianza con el gobierno, de manera que, y él, por eso nuestra bancada se llama Las Seis y Aliados, porque nuestra bancada no solamente hay social cristiano, también están los aliados. Y lo dijimos desde siempre, el que el señor haya aceptado un cargo que el gobierno no compromete el accionar político del Partido Social Cristiano. Es más, hoy es uno de los grandes insultadores del Partido Social Cristiano. Ahí funciona la famosa frase de que la vaca o el toro se olvida de cuando fue ternero, ¿no es cierto? Entonces, de manera que eso, nunca se comprometió la línea del Partido Social Cristiano, que es una sola, Daliana. Perdón. Gisela, estaba hablando hace un momento con Daliana Paz. Mire, es una sola. Nosotros tenemos una posición que significa estar a favor de todo lo que nosotros consideramos para el positivo para el país, venga de donde venga. En eso no tenemos reparos. Si es buena una iniciativa hay que apoyar. Y asimismo, estar en contra de lo que sea negativo para el país, aún así venga de un social cristiano, habrá que oponerse. De manera que en esa línea vamos a continuar con el actual gobierno y con el que venga por delante y con la campaña que decían que íbamos a cambiar de posición. Esa línea va a ser, si el presidente mañana, por ejemplo, se arrepiente del daño que le ocasionó a los pobres de este país y a la clase media con incrementar el IVA y decide, bueno, hay que bajar el IVA porque ya le hemos causado demasiado daño a los ecuatorianos, ahí vamos a estar nosotros votando a favor. Ahora, ¿buscarán ustedes nuevas alianzas o sus listas son definitivas, las que ya han definido hasta ahora? A ver, nosotros tenemos exactamente 16 alianzas en nuestras listas de asambleístas. 16 alianzas, por eso es que yo le digo que nosotros somos la bancada de Las Seis y Aliados. Ahí no hay afiliados al partido, sino que hacemos acuerdos en provincias. Y si mañana más tarde esa persona decide, como Esteban Torres, de ir a colaborar con el gobierno, no compromete el accionar político del partido. Tenemos alianzas en 16 provincias. Las listas hasta ahora, las listas que aprobamos ayer son definitivas, obviamente que son definitivas, como también el binomio presidencial, la de parlamentarios andinos y la lista nacional. ¿Y considera que estos casos de corrupción que afectaron a miembros de sus filas, como por ejemplo el caso Purga, en el que se vio envuelto Pablo Muentes, que sí era social cristiano, él sí, podría afectar la votación para el partido en las próximas elecciones? Por supuesto que no, porque el Partido Social Cristiano no estaba involucrado en esos actos denunciados por la Fiscalía. Uno de los 250,000 militantes del Partido Social Cristiano se vio involucrado en esos temas, como así lo asevera la Fiscalía. Corresponde a la Fiscalía demostrar la culpabilidad del señor y corresponde al involucrado defenderse y demostrar su inocencia. Pero ese ya es un tema que está en manos de la Fiscalía y no en manos del Partido Social Cristiano, peor aún de los militantes y de la directiva del partido. Un partido político como el Partido Social Cristiano no puede responder por lo que haga uno de sus militantes. El Partido Social Cristiano responde por las acciones del partido, no por la de sus militantes cuando son fuera del accionar de la ley. Sí, el partido no puede responder, definitivamente que no, por la actuación de uno de sus miembros ante la justicia, pero sin embargo el partido sí debería hacer o garantizar que sus cuadros no tengan de nuevo conexiones con el crimen organizado, porque de cierta forma sí afecta su imagen, porque incluso él logró hacer lo que hizo gracias a la posición que tenía, gracias al partido. Bueno, difícilmente nosotros podemos saber que una persona, si hubiéramos sabido de esto antes de organizar listas donde él era suplente y se posicionó cuando renunció a la principal, obviamente no lo hubiéramos puesto en la lista. O sea, ¿no hay forma de garantizar? ¿Cómo puede usted saber? ¿Qué hacemos nosotros cuando no conocemos a una persona y nos mandan las listas de las provincias? Por ejemplo, tenemos un control para ir a la página web de la justicia, para ir al SUPA, pensiones alimenticias, para ir al IES y al Ministerio de Trabajo, ver impedimentos, pero hasta ahí podemos llegar. Así que, ¿cómo saber si esa persona en su mente tiene que el momento que asume el cargo, obviamente, o después que asume el cargo, va a cometer acciones ilícitas? Es imposible saberlo. Pero sí hacemos una filtración que podemos llegar
en lo comprobable en estas instancias que le acabo de mostrar, que con el número de cédula usted puede conseguir esa información. Ahora, pero después de este hecho del caso Purga y sus connotaciones con Pablo Muente, ¿se ha hecho un proceso, se emprendió después de eso un proceso de transparencia al interior del partido? Pero por supuesto, es que eso es permanente, no es de ahora. Cada vez que tenemos que coger candidatos o directivas, hacemos ese proceso. Sean directivas provinciales, cantonales, directiva nacional, candidatos a alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, concejales. Eso es permanente en el Partido Social Cristiano. Se inicia un proceso de verificación. Entonces, pero hasta allí podemos llegar. Es imposible detectar ya lo que piensan hacer estas personas en el futuro. Yo le agradezco mucho, Alfredo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Siempre es un gusto. Que tenga una buena tarde. Igual para usted. Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano y precandidato a la Asamblea Nacional. Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.